Optativa de taller de creación de medios comunitarios. ¿De qué trata, profe? Hola, buenas tardes. En sí la materia se trata de cómo crear un medio comunitario, para qué sirve un medio comunitario, cuáles son las características o los aspectos que debe contener un medio de esta índole, así como aquellos aspectos que lo regulan, cuáles son los aspectos que el alumno tendría que considerar ya no solamente para estar inmerso en una radio comercial, sino también un poco las herramientas para que propicie su propio espacio radiofónico o algún otro canal en específico. Radiofónico pues es el más sencillo, y entonces actualmente con las tecnologías que tenemos pues es prácticamente más accesible tener un medio comunitario de esta índole. Ok, perfecto. ¿Qué actividades realizan durante esta optativa? Pues por ejemplo, realizamos esta parte teórica de la cuestión de realizar todos estos elementos que conllevan un medio en realidad. Yo en caso específico también les estoy dando la manera en cómo expresarse ante un micrófono, cómo hacer un poco la oratoria, cómo conducirse, cómo saludar, todos estos aspectos que pareciera un poco que no tendría que ver. Sin embargo, son importantes porque es una herramienta necesaria, sobre todo para la comunicación. Ok, muy bien. Y bueno, ¿qué consejo, tip o por qué los chicos deberían de tomar esta optativa, profe? Pues como les digo, en la actualidad con la parte de las redes sociales, yo creo que toda esta parte tecnológica, yo creo que ya no es necesario como estudiantes o como egresados de una carrera de comunicación estar a expensas de una contratación en algún medio, ¿no? Y yo creo que son las herramientas que nos dan para ir generando nuestros propios medios de comunicación, ¿no? A lo mejor de cierta manera comenzamos poco a poquito, pero saltamos después a uno ya más grande, ¿no? Yo creo que eso sería lo importante y el consejo que les daría, que también ya no nos tenemos que estar limitando a los medios tradicionales. ¿Cómo está? Nos encontramos con el profe David Mendoza. ¿Cómo está, profe? Hola, ¿cómo están? Qué Muy gusto bien. estar aquí con ustedes. Muy bien. Pues le vamos a hacer algunas preguntas. Una pregunta más generalizada. ¿De qué trata la optativa que usted está dando este semestre? Mira, este semestre estoy dando dos optativas, una que es creación de medios comunitarios y la otra que es sistema político. A mí me gusta mucho el asunto de la ciencia política y esta optativa pues nos permite conocer o acercarnos al mundo de la política en México. Y no solamente en México, sino también en otras partes del mundo. ¿Qué es lo interesante de la materia? Es realmente tratar de ir a los detalles de cómo el sistema político en México fue evolucionando, cuáles son obviamente los sistemas que de alguna manera fueron influenciando a nuestro país, qué elementos son sustanciales y cómo podemos explicar la realidad actual, de tal forma que el estudiante pues ya en este sexto semestre tenga un panorama mucho más amplio y se interese por los asuntos de la política, porque la política no solamente es un sistema de gobierno, la administración pública, ni mucho menos un asunto netamente electoral. La política la hacemos desde casa y lo más interesante de todo esto es ver cómo esta evolución pues nos ha llevado al punto donde nos encontramos actualmente. Doctor Raúl García, le vamos a hacer unas preguntitas acerca de la optativa de periodismo digital. ¿En qué consta, profesor? Bueno, esto básicamente es hablar sobre las habilidades que tienen que desarrollar y aprender los estudiantes para entender cómo funciona el mundo digital y a partir de ello hacer toda su labor profesional periodística en ese sentido, es decir, qué tipo de, como ya lo dije, habilidades tienen que despertar, qué técnicas tienen que aprender en la utilización del software y también las herramientas para conocer pues a los perfiles que están afuera y que tienen que estar entrevistando en ese trabajo de calle. Ok, ¿y qué actividades podemos realizar? Actividades, bueno, yo me acuerdo que en determinado momento lo que yo impartí tendría que ver mucho con el trabajo justamente que hacen los reporteros en calle, pero documentado, es decir, que tendrían que documentarse los estudiantes para ir a cubrir algún evento. Evidentemente, al ser un periodista de calle y reportero digital, pues te enfrentas a la inmediatez, entonces muchas veces no estás preparado para los eventos que suceden, pero en lo que sí podrías hacer son muchas crónicas, muchas entrevistas
como periodista digital y pues a partir de ahí pues hacer una investigación. En el momento en el que impartí esa materia yo les pedí a los estudiantes, a las y los estudiantes que cubrieran un reportaje de la revolución haciendo una investigación participante, lo cual creo que fue bastante exitoso para ellos y para ellas. Entonces, reportaje, entrevista, investigación. Todos los géneros periodísticos se unen en lo que es el periodismo digital. No hay como una línea que te divida de lo que es una entrevista de lo que es una crónica o un gran reportaje. O sea, no existe esa línea tan delgada. Entonces puedes mezclarlos con mayor facilidad, pero hay que tener las habilidades para hacerlo. Muchas gracias, profesor. De nada. Tal, nos encontramos aquí con el profesor Filogonio. Profesor, ¿qué optativa da? Comunicación estratégica. ¿Y de qué trata? De formular planes de acción comunicativa y de gestión a través de un marco táctico. Ok. ¿Cuáles son las actividades que se realiza dentro de esta optativa? Construir estrategias comunicativas eficaces, eficientes en alguna organización. ¿Por qué cree usted que los alumnos deberían de elegir esta optativa? Porque es parte de la estructura curricular, y en segunda porque es necesaria para el desarrollo profesional de todo comunicólogo. Muchas gracias, profesor. Ahora ustedes ya saben qué optativa elegir.